En este día vamos a estar hablando, como ya les dije, con el tema cómo obtener éxito en la vida cristiana. Cómo obtener éxito en la vida cristiana. Y quisiera que usted vaya buscando. Hoy vamos a leer muchas citas bíblicas, así que prepárese. Hoy vamos a tener muchas citas bíblicas. Busque en la carta de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 2. Primera carta del apóstol San Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 2, que utilizaremos ese versículo o esos versículos como los versículos de punto de partida para lo que queremos hablar en el día de hoy. Yo creo que vale la pena también que nosotros hagamos unas aclaraciones de rigor. Cuando nosotros hablamos de cómo obtener éxito en la vida cristiana, yo creo que es de rigor que nos pongamos de acuerdo sobre a qué nosotros nos referimos cuando hablamos de éxito. ¿Qué es éxito? Yo creo que es importante que nosotros analicemos esto y que también lo pongamos en el contexto de qué es éxito en la vida cristiana. Porque en el mundo, usted sabe, en el mundo tal vez cuando usted dice fulano tuvo éxito o fulano ha sido exitoso, tal vez ese éxito ha venido acompañado de un costo muy elevado, un costo que ha marginado a la familia, un costo que tal vez ha marginado a sus amigos. Fulano tuvo un éxito, pero tuvo que abandonar quién era y es una persona totalmente diferente, se ha rodeado de personas diferentes. Él alcanzó el éxito, pero perdió su familia. Él tuvo mucho éxito en los negocios, pero se transformó en una persona muy mezquina. No sé, esos son los tipos de éxitos como la gente en el mundo lo ve. Sí entiendo que el éxito, tanto en el mundo secular como en la vida cristiana, puede asociarse con el tema victoria. Es decir, yo tuve una victoria, me propuse algo, tuve una victoria, pero obviamente en los caminos del Señor nosotros tenemos que ver el éxito en dos dimensiones, ver el éxito en dos plataformas. Número uno, cuando nosotros hablamos del éxito en cuanto a mi perseverancia en la vida cristiana, en cuanto a mi desarrollo como cristiano, ¿verdad? Cómo voy marchando, me convertí hace unos meses, me convertí hace unos años, cómo ha ido mi vida fortaleciéndose, cómo ha ido los dones, los frutos del Espíritu Santo haciendo evidencia en mi vida. Esto es verdad, estoy teniendo éxito desde esa perspectiva, en ese plano, estoy teniendo victoria en lo que tiene que ver mi desarrollo espiritual. Pero obviamente el éxito final, el éxito mayor, el éxito al que todo creyente aspira, básicamente es un día estar en la presencia del Señor. Entonces será la victoria, la madre de las victorias, la victoria final cuando nosotros dejaremos este mundo, verá, sujeto a tantos problemas, a tantas luchas, a tanto pecado, cada contaminación, tanta contaminación, y nosotros podamos, verá, obtener ese galardón que ha sido prometido para aquellos que aman al Señor y aquellos que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. Entonces, en esta clase nosotros vamos a estar planteando ese éxito que obviamente se refiere al nuestro, acá en nuestro plano, en mi conquista diaria, en ese éxito en cuanto a mi perseverancia en los caminos del Señor e ir desarrollando mi vida cristiana hasta que llegue ese éxito de los éxitos. Amén. Entonces, ya usted buscó en primera carta de Pedro, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 1 al 2, dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Primera Pedro 2, 1 al 2, dice, en el nombre de Jesús, desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las distracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Sobre todo, ¿verdad? En la segunda parte que dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Entonces, en esta mañana vamos a ver esto que hablamos también, otra aclaración que debo hacer, cuando hablamos de cómo obtener éxito en la vida cristiana, sáquese un poquitito el chip de lo que regularmente usted ve en las tiendas, en los supermercados, en las librerías, en internet, que dice 10 secretos para alcanzar el éxito, 5 pasos de personas exitosas. Acá nosotros no vamos a revelar secretos, porque revelar secretos sería como algo que está oculto y que realmente unos pocos tienen acceso a conocer. Acá no vamos a hablar de secretos, acá vamos a hablar de la palabra de Dios que de forma abierta, de forma clara, presenta
¿verdad? Los pasos, presenta lo que todo creyente debe hacer. Tal vez a veces se nos olvida, tal vez a veces no le hemos puesto suficiente atención, pero no es un secreto. ¿Usted sabe por qué no es un secreto? Porque la voluntad de Dios es que todo cristiano tenga victoria en su carrera, tenga victoria en su vida espiritual. Y por eso el Espíritu Santo nos equipa. Por eso es que la palabra de Dios nos guía para nosotros poder avanzar. Si no avanzamos, no se debe a que no contamos con los recursos. El creyente que no avanza no es porque no tiene a su disposición herramientas para vencer o no tiene a su disposición la ayuda necesaria o la orientación necesaria. No, la orientación y la ayuda está siempre disponible, pero no siempre el creyente quiere aplicar a su vida. A veces tenemos dificultades en aplicar lo que la recomendación, ¿verdad? En aplicar el hábito, en aplicar la disciplina que la Biblia nos enseña, nos invita a seguir para nosotros poder tener éxito en la vida cristiana. Entonces, no estamos hablando de nada secreto. No estamos hablando de que yo le estoy planteando en esta mañana una revelación nueva que me llegó anoche para que usted tenga una vida exitosa y usted se unta un poco de canela en la cabeza, se tira de espalda en una piscina y ya todo tendrá éxito. No, Señor, reprenda. No es eso. Vamos a llevar lo que dice la palabra del Señor. Entonces, no son secretos. Está en la palabra del Señor. Y yo quiero que usted lo vea, verá a la luz, verá, y le pide al Espíritu Santo, Señor, ayúdame a que esto que vamos a hablar, esto vamos a analizar, entre a mi corazón y yo lo pueda entender. Yo creo que hay cosas que yo voy a decir que tal vez hay creyentes que ya han pasado por esa etapa y dicen, yo ya pasé por esa etapa. Bueno, si usted ya pasó por esa etapa, entonces esto que vamos a hablar pudiera decir, ok, que te sirva como un checklist, como una especie de lista de verificación. Ok, yo voy bien ahí. En esto no voy tan bien. Necesito ajustarme acá. En aquello tengo que revisarme. Entonces, porque eso es parte también, ¿verdad? De cómo nosotros vamos avanzando. Hay momentos donde ya logramos una victoria, ya logramos un desarrollo espiritual, pero hay momentos donde entonces nos descuidamos de otra cosa. Entonces, sirva esta clase para hacer una pasada, para hacer una revisión, y entonces esos aspectos que donde somos fuertes, pues glorificamos a Dios porque somos fuertes. En aquellos que somos débiles, pues entonces le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, que nos fortalezca. Desead como niños. Esta es la primera etapa, la primera recomendación para tener éxito, el primer peldaño, el primer paso que yo creo que todo cristiano debe tener para poder tener victorias. ¿A qué me refiero? Hacer, como dice acá, anhelar como niños. Cuando la gente viene a los caminos del Señor, la gente es un niño. Podrá tener la edad que sea, podrá tener el tiempo que sea en los caminos, en el mundo, podrá tener la fama que sea. Nosotros hemos visto casos de personas que son relativamente famosos en los caminos del Señor y cuando se convierten, a veces tienen dificultad a bajar a ser niños. A veces tienen dificultad para aceptar que estamos comenzando una nueva vida. No podemos pensar necesariamente que todo lo que yo hice, lo que yo alcancé, se va a transferir automáticamente a mi vida. Si tuve popularidad en el mundo, voy a tener una gran popularidad acá. O si la gente me aplaudía en la calle, me va a seguir aplaudiendo acá. No, la gente cuando viene a los caminos del Señor, para usted tener éxito, para usted tener victoria, usted tiene que reconocer que los rangos que usted tenía antes, usted lo deja allá afuera y usted comienza como niño, como niño. Dios quiere que nosotros tengamos esa actitud, esa actitud. Hay que comenzar. Los primeros pasos, usted no puede desesperarse como niños. Hemos nacido al Señor, estamos como niños aprendiendo y los niños se tropiezan, los niños también a veces se sienten desorientados. Eso es normal, usted no puede desesperarse. Amigo nuevo creyente, persona, hermano en Cristo que tiene poco tiempo en el Señor, no te sientas abrumado si por momentos te sientes que estás un poquito perdido. Como niños estamos creciendo y el Señor tiene paciencia contigo y es parte del desarrollo. Y nosotros como cristianos tenemos que asimilar, no podemos saltar esa etapa, no podemos brincar esa etapa, porque si tratamos de acelerar esa etapa, posiblemente vamos a tener problemas más adelante. Entonces, asuma una actitud que debe estar acompañada de una de las virtudes más escurridizas que existen, porque para usted considerarse como un niño en la fe,
Usted era general de la policía, usted era general de las Fuerzas Armadas, usted era un próspero empresario y usted viene a los caminos del Señor y usted entiende que la misma silla con que usted se sentaba allá y el mismo viene para acá. No, usted sigue siendo el mismo individuo, pero a nivel de la enseñanza bíblica, a nivel de los caminos del Señor, usted tiene que asumir una de las actitudes, y esto aplica a todos, una de las virtudes más escurridizas que existe, y es la humildad. Clave para tener éxito en la vida cristiana es, desde el inicio de tu conversión, a los años de tu convertirte, hasta el final de tu carrera, el creyente debe ser humilde. Debe ser una persona humilde. Dice por ahí, yo no recuerdo honestamente dónde leí esa definición, pero me pareció fantástica y la he estado utilizando muchísimas veces durante mis prédicas, mis enseñanzas. La humildad es una virtud tan escurridiza que cuando tú crees que la tienes, ya se fue. Hay personas que son tan humildes que se echan con cualquiera. Yo me echo con cualquiera en que soy más humilde que tú. Dígame, ¿eso suena humilde? Hay personas que dicen, no, porque yo realmente soy muy humilde. Eso suena humilde, realmente eso manifiesta una humildad. En el momento en que nosotros hacemos alardes de nuestra humildad, pues en ese momento ya se nos fue la humildad. Entonces, la humildad debe ser parte de la vida cristiana y no es sencillo, no es fácil para mucha gente asumir, ¿verdad?, una actitud de humildad. Hay que pedirle al Señor que nos dé humildad. Y yo creo que en la Biblia están los ejemplos necesarios para nosotros inspirarnos a ser humildes. Porque dígame, yo sé que usted va a decir que usted conoce, yo conozco también, y a veces vemos ejemplos que no son los ejemplos bíblicos. A veces vemos gente famosa en los caminos del Señor que andan con un cortejo, andan con una caravana, andan con guardaespaldas, y uno dice, pero ese no es la enseñanza, eso no es el modelo que yo leo en la palabra del Señor. Allá ellos han construido una figura en base a cosas que allá ellos, pero realmente le luce a un cristiano, seguidor de Cristo. El cristiano es un seguidor de Cristo. Le luce a un cristiano. Es normal que un cristiano que diga creer a Cristo, que diga seguir a Cristo, y que Cristo, la figura por excelencia de humildad, sin el maestro, si el líder de nosotros, si el fundador de nosotros, si el máster de nosotros, Jesucristo, fue humilde, le luce a uno de sus seguidores ser arrogante, ser orgulloso. Respóndame eso. Le luce el maestro. Ninguno de nosotros llegaremos a la imagen y la perfección de Jesucristo, ni a su poder, ni no. Cualquiera persona que haga algo, que llegue a algo, que inspire a personas, nunca llegará como Cristo. Y si Cristo fue humilde, dígame usted y yo, ¿cuál debe ser? Debe ser parte eso del modelaje de lo que nosotros tenemos que expresar en nuestra vida. Si Cristo fue humilde, yo también debo ser humilde. Por lo tanto, una de las características que acompañan a un cristiano exitoso, a un cristiano que de verdad, oiga bien, y aquí nos pudiéramos quedar hablando la mañana entera, pero no voy a dedicar más tiempo en esto, pero oiga bien, no confunda un cristiano popular en las redes con un cristiano exitoso, no lo confunda. No confunda un cristiano famoso con un cristiano exitoso, no lo confunda. No tengo nada ni voy a echar nada en contra de los cristianos famosos, de las figuras famosas, no. Es probable que ellos también sean exitosos, pero no confunda, porque posiblemente una doñita que esté humilde, sentada en una esquina, que nadie se sepa su nombre, pero está llevando una vida cristiana plena totalmente. Esa es una persona cristiana exitosa también. Entonces, no confundamos, no pensamos que porque tú no tengas muchos seguidores o muchos likes, necesariamente significa que tú no estás teniendo éxito en la vida cristiana. No confundas popularidad con victoria. Yo te invito a que tú repitas eso conmigo. No confundas popularidad con victorias. No lo confundas. No lo confundas. Esos son claves para tener, ¿verdad? Ese tema de la vida cristiana en victoria, en éxito. Entonces, yo creo que tenemos que ser como niños. La otra cosa importante, aparte de nosotros, ¿verdad?, venimos a los caminos del Señor y somos como niños. La otra cosa importante que nosotros tenemos que considerar es que todo creyente exitoso, todo creyente victorioso, es un creyente que en su corazón no tiene dudas de que es un hijo de Dios, de que es una hija de Dios. Entonces, si puedes anotar, lo primero es
como niños. Lo segundo, como niños, en lo que envuelve sobre todo a las personas nuevas, humildad, reconocer que estoy comenzando, etcétera. No es que voy a permanecer siempre siendo niño, pero bueno. La otra cosa es conocer que soy hijo de Dios. El creyente victorioso tiene esa seguridad. No importa las circunstancias, no importa el lugar donde se encuentra, está convencido de que es un hijo, una hija de Dios. Y piensa, tiene esa mentalidad, tiene esa forma de pensar, yo soy hijo de Dios, y Satanás no va a sembrar duda en mi corazón, no se va a sembrar ninguna gota de duda de que yo soy hijo de Dios. ¿Qué dice la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 8 versículo 16? Romanos capítulo 8 versículo 16 dice de la siguiente manera: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu mismo da testimonio de que somos hijos de Dios. El Espíritu nos confirma de que somos hijos de Dios. Y piense en ese gran privilegio, porque cuando usted piensa en que es hijo del Rey en los caminos del Señor, es diferente a los hijos del Rey en este mundo. Los hijos de reyes en este mundo son objetos de pleitesía y esperan y demandan que los otros les sirvan. En el caso de los hijos de Dios no espera que los otros les sirvan, no. Hijo de Dios reconoce el privilegio que tiene de ser hijo de Dios, pero utiliza ese privilegio para servir a otros, para alcanzar a otros. Es una forma que va contra la lógica del mundo, pero cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios, asumimos el privilegio de decir que tengo acceso directo a mi Padre. Y esa mentalidad me acompaña, esa mentalidad de que yo no soy cualquier cosa, esa mentalidad de que aunque yo no demando ni exijo un trato especial, yo sí entiendo que en el ámbito espiritual, yo sí entiendo que en las cosas que tienen que ver con asuntos espirituales, yo tengo línea directa al Padre. Y Satanás no tiene dominio ni potestad más allá del que mi Padre le pueda conceder. Entonces, ¿qué otra cosa? Gálatas capítulo 4, versículos 6 al 7. La carta de los Gálatas, a los Gálatas que le escribe el apóstol Pablo. Gálatas capítulo 4, versículos 6 al 7. Y por cuanto sois hijos, hermano, hermana, sécate las lágrimas, por cuanto eres hijo. Por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Dios, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aleluya. No sé si tú tienes el deseo ahí de decir gloria a Dios, aleluya. Ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. El creyente victorioso, el creyente que tiene éxito, es un creyente que entiende que no es esclavo, sino que es hijo, y por cuanto es hijo, es heredero con Cristo, aleluya. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. Primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 2, también nos recuerda esto y nos da apoyo para nosotros tener esa certeza, esa seguridad, para batallar aún en medio de la enfermedad. Ser hijo de Dios no significa que no tendré problemas, no significa que no tendré enfermedades. No, no, no. Significa que yo voy a vencer por encima de esas circunstancias. Uno de los temas más difíciles de nosotros como creyentes es aceptar que en este mundo caído nosotros vamos a tener lucha, vamos a tener aflicciones, pero eso en nada empaña nuestra relación con Dios, en nada empaña. Nosotros con mucha facilidad corremos a la justificación de habré pecado porque estoy en una situación de enfermedad, en una situación de tristeza, porque perdí un familiar. Dios se olvidó de mí. No, mis hermanos, hay que llorar, ¿verdad? Hay que lamentar las situaciones, pero realmente no sienta que su vínculo con Dios disminuye porque usted esté teniendo problemas. Usted es hijo de Dios, usted no es esclavo. Pero nosotros tenemos que entender que las aflicciones llegan a nuestra vida también para que nosotros nos acerquemos más a Dios, no para que nos alejemos. Las aflicciones llegan a nuestra vida para que también nosotros anhelemos esa transformación al cielo que algún día vamos a ver. Si nosotros todo sale bien aquí en la tierra, no vamos a tener deseo de estar en el cielo un día. Entonces también las aflicciones prueban nuestra fe y también exhiben la gloria de Dios a otros a través de nosotros. Entonces, no importa la circunstancia en la que te encuentras, tú no puedes dejar de decir, tú no puedes dejar de creer, si quieres tener victoria y éxito, que eres hijo de Dios. Voy a repetir, Gálatas
4:7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, heredero. Heredero de Dios por medio de Cristo. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Amados, ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Qué esperanza más linda tenemos nosotros en Jesucristo. Todavía no ha llegado a la revelación final, a ese éxito final. Todavía no hemos llegado, pero un día llegaremos y le veremos a Él tal como es, no con una sombra, no solamente de corazón, sino que todo nuestro ser podrá conocer a nuestro Dios que amamos y servimos. Entonces somos hijos de Dios. Ese será un pensamiento de duda que tratará el enemigo de colocar en ti, para que dudes, para que tengas temor. Pero no, yo no soy esclavo. El creyente exitoso, el creyente de victoria, es un creyente que respira, que cree, que entiende, que asume de todo corazón que es hijo e hija de Dios. También es importante el tercer paso, o tercera etapa, o tercer aspecto que caracteriza a una vida cristiana de victoria, una vida cristiana exitosa, es que el creyente, no matter what, no importa la situación, el creyente sabe y entiende que está en total dependencia del Señor. Es decir, nosotros somos fuertes en Cristo, pero sin Cristo, ¿qué somos? Es decir, nosotros somos como un cero. ¿Usted sabe lo que es el cero? ¿Cuál es el valor del cero? El valor del cero es cero. Pero en Cristo nosotros tenemos un 1, por decirlo así. Entonces, sin Cristo, Cristo nos pone el 1 al lado, delante de nosotros, no detrás de nosotros, sino delante de nosotros, ¿verdad? Entonces, con Cristo somos 10. Sin Cristo, ¿qué somos? 0. El creyente lo sabe y tiene que entenderlo. A pesar de el talento que tienes, a pesar de la bendición que recibes, sin Dios eres 0. Dice la palabra de Dios en Juan, Evangelio según San Juan, capítulo 15, versículo 5. Presta atención, Juan, capítulo 15, versículo 5. Dice, yo soy, refiriéndose a Jesucristo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Yo soy el árbol, yo soy la mata. Ustedes son las ramas. Ustedes son las ramas. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Permanece en mí y yo, el que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Jesucristo está diciendo, yo soy la mata que les da vida a ustedes. Y pegados de mí, ramas pegadas de mí, ustedes van a llevar mucho fruto, no porque la rama sea fuerte, sino porque la mata es fuerte, la mata alimenta, la mata va a llevar la sábila, gloria a Dios. Es impresionante esto. El fruto que llevamos no lo llevamos por nosotros, es que nosotros somos ramas. El fruto que nosotros llevamos, el éxito, las victorias que nosotros llevamos están directamente relacionadas al vínculo, a qué tan pegado estamos de la mata, del tronco principal que es Jesucristo, porque separados de él, si porque tenemos mucho fruto, si porque la mata de mango se está cayendo de tantos frutos que tenga, dice, me molesta estar pegado de este tronco, me molesta, me voy a despegar de ese tronco, quíteme, córteme porque me voy con mis mangos para otro lugar. ¿Qué usted cree que será el destino de esa rama de mango cargada de mangos? Le aseguro que no dura 5 días. En 5 días los mangos están podridos y la rama está totalmente seca. Separados de Cristo, nada somos. El creyente exitoso, el creyente de victoria, reconoce y entiende que todo se lo debe a Él y que hay una dependencia directa entre mi relación con Dios, mi dependencia con Dios y cualquier fruto que yo lleve. Entonces, el creyente también, el creyente exitoso, el creyente que que tiene victoria en el Señor, otra etapa que sigue es que tiene un anhelo de crecer. Hay muchas personas en los caminos del Señor que desarrollan como una sensación de que, bueno, ya yo llegué, yo estoy bien, yo no necesito hacer más nada. Ya yo soy salvo y no hay nada que yo vaya a hacer que pueda cambiar eso. Es decir, porque yo crezca o no crezca en los caminos del Señor, no me van a poner adelante o detrás en el libro de la vida. Ya yo tengo lo más importante. Y si bien es cierto, lo que están planteando tiene cierto sentido,
de que, bueno, ya yo cuento con el amor de Dios y que yo sea pequeño o grande no tiene mucho que ver, pero realmente la Biblia me enseña que nosotros como seres vivos, como entes vivos en lo espiritual, estamos llamados a desarrollar el mismo ciclo de todos los seres vivos que nacen pequeños, débiles, ¿verdad? Que nacen frágiles, pero que también crecen. Tenemos nosotros que seguir ese paso. La voluntad de Dios es que tú, querido hermano, querida amiga que me escuches, querido hermano, hermana, amigo, amiga que me escuche, es que en los caminos del Señor también hay que anhelar crecer. Hay que anhelar crecer. Dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 4, versículo 18. El libro de Proverbios capítulo 4, versículo 18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Vamos en aumento. Yo comencé a caminar en los caminos del Señor, ¿verdad? Y yo debo ir, como así aumenta la luz del sol, yo debo ir en aumento, creciendo, ¿verdad? Aumentando en mi desarrollo, aumentando en mi capacidad, en mi conocimiento, en mi capacidad de ayudar a otros también, porque voy creciendo por eso. Voy creciendo para tener capacidad de inspirar y ayudar a otros. Si me quedo en el mismo lugar que estoy, si me quedo en el mismo lugar que estaba, cuando me convertí hace 10 años, hace 15 años, hace 2 años, está teniendo un problema porque se supone que yo debo convertirme ya no en una persona que demanda alimentos, sino en una persona que, si bien es cierto, sigo necesitando de Dios, pero estoy en condiciones de multiplicarme, de darle a otro, de ayudar a otro, de inspirar a otro, porque mi experiencia te sirve a ti. Entonces, realmente nosotros tenemos que entender eso. Hay personas que batallan, personas que vinieron acá a los Estados Unidos y que todavía se preguntan a qué vinieron, por qué yo dejé mi barrio, por qué dejé mi pueblo. Y yo te invito a que lo manejes y lo pienses de esta manera. Dios te mueve de sitios donde tú estás cómodo, donde tú estás bien, donde tú te sientes confortable. Dios te mueve con el propósito de desarrollar aún más tus raíces, que tú puedas también extenderte, que tú puedas crecer también. Porque llega un momento cuando tú siembras. No estoy diciendo que eso le ocurre a todo el mundo, pero sí ocurre muchas veces cuando tú siembras una matita en una cesta pequeña, ¿verdad? Y cuando tú la sembraste, una mata de lo que tú quieras, de menta, una mata de sábila o lo que sea, cuando todo el sistema radical, el sistema de raíces de esa mata ya llena la cestica, ¿verdad? El cestito este, la macetita esta, ¿qué sucede? Deja de crecer. Y a veces entonces, aunque resulta doloroso para la planta que está acostumbrada, que está bien, que ya se siente, ¿verdad? Que se siente plena, entonces hay que sacarla de esa macetita y colocarla en campo abierto. En campo abierto a lo mejor te va a dar mucho sol. No me gusta aquí. En campo abierto a lo mejor tú vas a tener que estar batallando con una hierba que llegó. Vas a estar batallando, pero te están sembrando en campo abierto para que tus raíces se desarrollen aún más y puedas crecer. El anhelo del creyente debe ser en cualquier situación en que se encuentre. Si me moví, si el Señor me llevó a otras tierras, a otros lugares, me llevó con el propósito no de secarme. Señor, reprenda toda malicia del diablo. Eso ocurre con mucha gente que se mueve de países y cuando se mueve de países, como no está en su mismo ambiente, se seca. El creyente victorioso, el creyente de éxito, no se seca cuando cambia de ambiente. No se seca cuando se muda de lugar. No se seca cuando cambia de iglesia. No se seca, sino que se expande y crece. Entonces, nosotros como creyentes tenemos que entender eso. Y Josué, ¿cómo lo hacemos? Dependencia de Dios, dependencia de Dios. Crecer, crecer. Ese es el propósito de Dios. Y que tú, de ser un receptor, te conviertas en un giver, en un dador y multipliques, ¿verdad? Y seas de provecho para la obra del Señor. Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Dónde estás? ¿Estás en Chile? Saliste de República Dominicana y estás en Turcancaicos, estar en otro lugar. Saliste de tu país, de tu patria, Colombia, y estás en La Romana o estás en otro lugar. Donde quiera que estás, tu camino no disminuye tu camino como la luz del día que va en aumento. Esa es la mentalidad, esa es la actitud y decirle, Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Y si tú me trajiste para acá, yo voy a crecer acá. El libro de Efesios capítulo 4, versículo 14 al 15. Independientemente del lugar donde te encuentres, esto aplica para nosotros. Efesios capítulo 4, versículo 14 al 15. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error,
sino que siguiendo la verdad, versículo 15, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Crezcamos en todos. Ese es el plan, ese es el anhelo, ese debe ser también tu actitud, crecer. Pero que no me están dando que donde yo me siento que la iglesia que estoy asistiendo no es igual, no será igual, ninguna iglesia es igual a otra, ninguna. Cada iglesia tiene su propio ADN. Y cuando tú tratas de que la iglesia a la cual tú vas se parezca a la que tú estabas, estás cosechando tristeza, lágrimas y no vas a tener éxito. Tienes que entender que es diferente. Pero que sea diferente no te exime a ti de tu responsabilidad de seguir creciendo. Si no están estudiando mucho la Biblia, hay muchísimos recursos para que tú estudies la Biblia. Si no están orando mucho, nada te impide que tú dejes de orar mucho. Tú puedes seguir orando. Es decir, no importando la situación, hay que mantener ese anhelo de crecer en cualquier territorio, en cualquier terreno donde hayamos sido plantados por la voluntad de Dios. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 1. Dice la palabra del Señor: por demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, abundéis más y más. Esto parece como una redundancia, pero el apóstol Pablo está instando a los hermanos de Tesalónica a que abunden en su desarrollo cristiano más y más. No sé si tú estás viviendo una vida abundante o si tú estás abundando más y más en cuanto a la capacidad que tú tienes para llevar el evangelio a otros. Pero ese es el propósito. Señor, ¿qué yo necesito? Yo quiero abundar más y más. No importa en el terreno en que haya sido plantado, no importa en el lugar donde me encuentre ahora mismo. Señor, yo no quiero dejar de crecer. Yo no quiero detener mi crecimiento espiritual, no importa dónde esté. Dice la palabra del Señor: abundéis más y más. Seguimos entonces, otra de las etapas, otras de las características de una vida cristiana exitosa, ¿verdad? Ya hemos hablado como niños, ¿verdad? Hemos hablado humildad, hemos hablado, como dice por acá, de la importancia de que nosotros creamos y entendamos que somos hijos de Dios. Es importante que también entendamos nuestra dependencia de Dios. Todos son ingredientes para una vida cristiana exitosa, que nosotros anhelemos crecer y tengamos esa actitud, esa disposición a crecer en los caminos del Señor. El otro ingrediente, amor a la palabra de Dios. Amor a la palabra de Dios. Esto es clave. Esto es clave. Dice Juan capítulo 6, versículo 63. Amor a la palabra de Dios para conocerla, para enseñarla. No, espérense un momentito. Para conocerla, número 1. Número 2, para aplicarla a mi vida, número 2. Y número 3, para enseñarla a otros. Sí, porque yo no puedo tratar de enseñar algo que no estoy aplicando a mi vida. Conozco la palabra, la aplico a mi vida y estoy en condiciones de enseñársela a otros. Juan capítulo 6, Evangelio según San Juan capítulo 6, versículo 63, perdón. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado, dice Jesús, son espíritu y son vida. La vida crece, la vida se desarrolla. Por lo tanto, la palabra del Señor que mora en nosotros tiene que dar vida y tiene que desarrollarse. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13. El que quiere tener una vida exitosa en Cristo debe amar la palabra de Dios, repito, para conocerla, para aplicarla y para enseñarla. Señor, ayúdame a yo tener la habilidad, la capacidad para yo hacer tu palabra entendible a otros. Qué lindo es ese don. Hay personas que no entienden algunos versículos bíblicos y no es que la otra persona es más inteligente o menos inteligente, no. Hay hermanos que disponen su corazón y Señor, ayúdame, dame la habilidad para yo poder tener los ejemplos necesarios, para yo tener la capacidad de poner en palabras del tiempo actual lo que dice tu palabra sin quitarle, sin añadirle exactamente la esencia de tu palabra, hacerla explicativa a personas que necesitan escuchar esa palabra, necesitan esa palabra aplicada a su vida. Anhela tú también tener esa capacidad de poder el desenvolvimiento de enseñar a otros. El libro de Primera de Tesalonicenses, carta de Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros,
sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según que es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. No estamos hablando palabra de hombres, estamos hablando palabra de Dios. Entonces, dice acá en Colosenses capítulo 3, versículo 16 también, Colosenses capítulo 3, versículo 16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios. Anhelemos la palabra de Dios. Yo sé que hay muchas distracciones, yo sé que hay muchas cosas que hacer, hay mucha información rodando ahora mismo, pero saque tiempo para estudiar la palabra del Señor siempre, saque tiempo para conocerla. Hay personas que se empeñan en conocer la palabra de Dios para discutir con otros. No, la palabra de Dios debe ser conocida primero para aplicarla, repito, pero también para enseñársela a otros, y que la palabra de Dios sea de bendición, no sea de tropiezo a nadie. Ezequiel capítulo 3, el profeta Ezequiel capítulo 3, versículo 10, y me dijo, hijo de hombre, toma en tu corazón todas mis palabras que yo te hablaré y oye con tus oídos. Lleva al corazón las palabras del Señor. Salmos capítulo 119, versículo 11. Salmos 119, versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Que cuando yo sé lo que tengo que hacer, cuando yo entiendo lo que tengo que hacer, cuando yo sé dónde buscar soluciones y ayuda, entonces me ayudará a vivir una vida exitosa, de plenitud, una vida alejado del pecado. Hebreos capítulo 4, versículo 12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Eso dice Hebreos capítulo 4, versículo 12. Entonces, anhelar la palabra del Señor, crecer en el conocimiento de la palabra del Señor, es parte del desarrollo, del crecimiento, es parte de una vida cristiana exitosa. También no se puede quedar, como ingrediente de una vida cristiana exitosa, no se puede quedar la oración, ¿verdad que no? Y mire, realmente no voy a poner todos los ejemplos bíblicos que hay, pero nuestro maestro, nuestro Salvador, oraba y oraba por muchas razones. Una de ellas para enseñarnos a nosotros a que nosotros tenemos que orar. El creyente se da cuenta, eso no, usted no tiene ni que buscar una pizarra para demostrarlo mucho, no. Cada uno de nosotros puede dar testimonio de cómo es tu vida cuando oras y cómo es tu vida cuando no oras. Eso está a la vista para que todo creyente lo confirme y lo entienda. Entonces, Primera de Tesalonicenses, sí, versículo 5 al 17. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. Orad sin cesar. No está diciendo que usted va a vivir orando y no va a hacer más nada. No, es que usted puede mantener una actitud de comunión con Dios, hablando con Él en cualquier situación en que usted se encuentra. Usted tiene un canal directo para hablar con el Señor. Oremos sin cesar. Oremos de una forma, ¿verdad? Cuando con sinceridad saquemos tiempo para orar. Eso yo se lo digo a usted, pero también me lo digo a mí mismo. Tenemos que orar más, y así podremos tener más victorias, tendremos más éxito, llevaremos mucho más frutos. Daniel capítulo 6, versículo 10, bajo amenaza de muerte. Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara, de su habitación que daba hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias a Dios delante de su Dios como lo solía hacer antes. La amenaza de persecución, la amenaza de destitución, la amenaza de muerte no detuvo a Daniel para que orara 3 veces al día. Sacaba el tiempo, un momento de orar. Ahora mismo no es momento de Facebook, ahora mismo no es momento de Twitter, ahora mismo no es momento de chat, ahora mismo es momento de orar.
Si nosotros desarrolláramos esa disciplina, sin duda que estuviéramos en condiciones espirituales muchísimo mejores. Disciplina cristiana. ¿Quieres tener éxito? ¿Quieres alcanzar victorias? Esas peticiones que tanto anhelas, hay que buscarla en oración. Pida por sabiduría. A veces solo pedimos por cosas materiales, pero pídale al Señor que le dé prudencia, que le dé sabiduría, que le dé fortaleza espiritual, que le dé lo que usted necesita para seguir creciendo. Santiago capítulo 1, versículo 5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Entonces, una vida cristiana exitosa es una vida que conoce la disciplina bíblica, que conoce los hábitos cristianos de leer la palabra del Señor para conocerla, para aplicarla, para enseñarla, pero también entiende el poder que hay en la oración. Mientras más oramos, se exponen muchas debilidades en nuestro cuerpo y en nuestra alma. Mientras más oramos, se ilumina nuestra mente, nuestra conciencia, se ilumina. Entonces, oremos como parte de nuestro desarrollo y de nuestro crecimiento. Otra cosa importante, otro ingrediente, ya yo estoy casi terminando, así que no se me desespere. Otro ingrediente en la lista para alcanzar el éxito en la vida cristiana es trabajar en la obra de Dios. Es decir, hay una capacidad cuando nosotros, ¿verdad? Como niños estamos creciendo, comenzamos a dar fruto, tenemos que multiplicarnos. El creyente tiene que buscar la manera de trabajar en la obra de Dios. Hay que buscar, te convertiste. Fíjate lo que el Señor le dijo al endemoniado gadareno después de haberlo liberado. El endemoniado quería irse con Jesús y Jesús le dijo, no, un momentito, ve a los tuyos y dile lo que el Señor ha hecho contigo. Ve a los tuyos y dile la paz que sientes ahora, la liberación que sientes ahora. El creyente, para seguir creciendo, tiene que multiplicarse. Esto parecería como que no tuviera mucha lógica, pero dando crecemos, multiplicándonos, compartiendo la palabra del Señor con otros, crecemos. Un pastor amigo una vez escribió una frase que me gustó mucho. Dice, yo he recibido del Señor una herencia y esa herencia yo la comparto con otros. Pero mientras más yo comparto mi herencia, eso es una dinámica del reino de Dios solamente. Mientras yo comparto mi herencia con otros, la herencia mía no disminuye, sino que sigue creciendo. Gloria a Dios. Dios bendiga a José Miguel Tejeda. Entonces, estamos nosotros hablando de que crece mi herencia. Cuando yo comparto la palabra del Señor con otros, cuando yo comparto mi fe con otros, tú estás compartiendo. El término compartir es como que tú tienes un pedazo de pan y que compartiste y le vas a dar mitad a él y tú te vas a quedar con mitad. No. Ahí sucede una multiplicación. Cuando tú compartes la palabra del Señor, tú compartes 5 panes y te sobran 12 canastas llenas de pan. Se multiplica cuando estamos en los caminos del Señor compartiendo. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 25, versículo 14 al 30, la parábola de los talentos. No lo voy a leer ahora, pero el Señor a cada uno de sus sirvientes le dio talentos de acuerdo a su capacidad. Y lo que él esperaba de esas personas era de que esos talentos iban a ser multiplicados. Dios te ha dado un don, Dios te ha dado un talento. Habla en tu iglesia, comparte en tu iglesia, dile, ponte a la disposición. Hay gente que se ponen a la disposición de sus pastores, de sus líderes, pero lo hacen a veces con exigencias. Hay otros que se ponen a disposición, pero se ponen a disposición en la mente de ellos, pero no se lo han dicho a nadie. Entonces, el pastor es que tiene que descubrir los talentos que ellos tienen. Cuando ellos tal vez han sido, ¿verdad?, un poco lentos en cuanto a decirle, pastor, aquí estoy, ¿en qué puedo serle útil? Yo puedo serle útil en tal cosa. Hay otros que van a la iglesia y dicen, pastor, úseme, pero ¿en qué te puedo usar? Hay tantas cosas que hacer. ¿En qué tú crees que tú puedes servir? Entonces, no es lo mismo que tú le digas al pastor, pastor, úseme, o que usted vea una necesidad en la iglesia y que usted vaya donde tu pastor, usted le dice, pastor, yo estoy viendo esta necesidad en la iglesia, yo creo que podemos trabajarlo, cuente conmigo. Usted me autoriza, usted cree que podemos hacerlo. Si usted necesita a alguien para hacer tal cosa, cualquier cosa, cuente conmigo. Pero trabajemos en la obra del Señor, multipliquémonos y verás cómo la herencia no se va a disminuir, cómo tu pan no va a disminuir, sino que va a crecer. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 28, es una encomienda que el Señor Jesús le da a sus discípulos. Mateo capítulo 28, versículo 19 al versículo 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones,
bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El Señor a sus discípulos le hizo esa encomienda, a nosotros nos hace la misma encomienda. Id, id. Si los discípulos hubieran quedado ellos solamente en Jerusalén, compartiendo, hablando en lengua, haciéndose milagro entre ellos, la iglesia no hubiera crecido. Tuvieron que ser esparcidos, se atomizó, se dispersó, y esa semilla donde quiera que caía llevaba fruto. Estamos viviendo tiempos peligrosos, estamos viviendo una sociedad muy dura, estamos viviendo tiempos donde la sociedad se levanta contra lo que es de Dios y lo que es cristiano. Bueno, eso mismo enfrentaron los discípulos. No crea usted que los discípulos encontraron una sociedad que era amigable a la fe cristiana. Todo lo contrario, rechazaban una fe que para ellos era nuevo, que para ellos era una cosa rara. Los discípulos enfrentaron esa dura oposición. Pero eso no los amainó, eso no los puso a ellos a que retrocedieran, todo lo contrario, avanzamos en el nombre del Señor, recordando que el crecimiento lo da Dios, pero yo como instrumento debo ser, ¿verdad?, canal de bendición para alcanzar a otros. Entonces, si usted quiere tener una vida cristiana exitosa, trabaje en la obra de Dios, no le dé vergüenza, trabaje en la obra de Dios y usted verá cómo usted va a crecer espiritualmente. Otro ingrediente. Me quedan 2 ingredientes más. ¿Ya se cansaron? No se canse, me quedan 2 ingredientes más. El otro ingrediente para una vida cristiana exitosa: sea generoso, sea bondadoso. La palabra de Dios dice en Proverbios capítulo 11, versículo 25, el alma generosa será prosperada, y al que saciare, él también será saciado. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. El que le da comida a otro también va a recibir comida. Esa es la dinámica de Dios. No parece lógico de acuerdo al mundo, pero esa es la dinámica de Dios. Seamos generosos con nuestros familiares. Hay gente que es muy generoso con los de fuera, pero sus familiares no son generosos. Hay gente que ayuda muchísimo a los de fuera, pero no ayuda a su familia. No, sea generoso con su familia. Entienda, cuando yo digo generoso, no estoy diciendo que le dé todos los gustos a los hijos, pero muestre generosidad a su familia. Muestre generosidad en los de la familia de la fe. Sea generoso con su iglesia. Sea generoso, ¿verdad?, con su pastor. Sea generoso con aquellos que le inspiran a usted a ser mejor cristiano. Sea generoso con ellos también. Sea generoso con el pobre, con el desvalido. Seamos generosos si queremos tener una vida cristiana de éxito. Y veremos cómo recibiremos más bendición, cómo recibiremos de Dios cosas importantes. Entonces, sea generoso. El otro ingrediente, un ingrediente interesante. Otro ingrediente, Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Filipenses capítulo 3, versículo 13 y 14. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Prosiga la meta. ¿Qué significa prosiga la meta? El apóstol Pablo está diciendo, yo me olvidé de lo que quedó atrás. Me olvidé de lo que quedó atrás y estoy pensando en las cosas nuevas, en lo que queda por delante. Me olvidé del pasado. Y esto me lleva a mí a ver las cosas de 2 maneras. Olvido mi pasado en lo que tiene que ver con el pecado, con mis errores. Dice la palabra de Dios en Primera de Juan capítulo 1, versículo 9, si yo confieso mis pecados, el Señor Jesús es fiel y justo para perdonar y borrar toda mi maldad. Entonces, mi pasado no me cuenta. Si yo confesé y me aparté, mi pecado, yo como creyente, yo como cristiano, debo entender, mis pecados han sido perdonados. El hombre podrá seguir acusándote, el hombre podrá seguir teniendo pendiente lo del pasado, pero tú no puedes tener pendiente tu pasado. Si has venido a Cristo, eres perdonado. Si confesaste tu pecado y te apartaste, tu pecado ha sido perdonado. Por lo tanto, olvídate lo que queda atrás. No te recuestes, no te mantengas ahí revolviéndote en tu pasado, en tus errores. No te mantengas en eso ya, porque no vas a parir nada. No vas a llegar a ningún tipo de bendición ni de provecho. No,
olvidando lo que queda atrás, olvidando el pecado, mis errores. Tengo un nuevo día, tengo una nueva oportunidad para agradar a Dios, tengo una nueva oportunidad para conquistar victorias, para tener éxito en los caminos del Señor, olvidando lo que queda atrás. Pero también en lo que se refiere al pecado, olvido lo que hay en el pecado, pero también olvido las victorias. Entiéndame bien, no me olvido para no recordarme del Señor y darle gracias, no. Me olvido las victorias. El apóstol Pablo dice, yo dejo lo que queda atrás. Olvido las victorias en el sentido de que hay nuevas victorias que conquistar. Hay nuevas batallas que vencer. Gente que se queda solamente en el pasado, se le olvida asumir esa actitud. Hay más en Dios. Yo quiero conocer más de Dios. Y el mismo Dios que te dio la victoria ayer es el mismo Dios que te va a dar nuevas victorias. El creyente exitoso busca, prosigue la meta, deja el pasado detrás y se concentra en este presente para honrar y glorificar a Dios, buscando también ese futuro glorioso donde el brillo de la gracia y de la gloria de Dios ilumina e irradia del corazón del creyente. Entonces, el pecado queda atrás. Las victorias y las cosas que hice, lo bueno que hice, la ofrenda que di, el amigo que le prediqué, eso quedó atrás. Hay un nuevo amigo a quien bendecir, hay una nueva pareja a quien orientar, hay un nuevo niño a quien instruir en los caminos del Señor. Hay nuevos retos y nuevas metas por delante que yo debo obtener. Cuando tengo esa actitud, cuando tengo esa disposición en mi corazón, yo podré ver los éxitos y las victorias que seguirán fluyendo en nuestro corazón. Mis hermanos, recapitulando, en los ingredientes para una vida cristiana exitosa no son secretos, como usted ve, están en la Biblia. No son asuntos difíciles o reservados para algunos, no, están al alcance, recursos al alcance de todo cristiano para tener victorias, para tener conquistas en el Señor. Recuerde nuestra dependencia de Dios, recuerde la humildad, recuerde entender que sin Cristo no somos nada. Recuerde en anhelar la palabra del Señor. Recuerde en anhelar, como dice acá, en lo que estuvimos leyendo. Recuerde en lo que tiene que ver con anhelar el crecimiento, crecer en el Señor, anhelar la palabra de Dios, orar sin cesar, ser bondadoso, ser generoso, trabajar en la obra de Dios, y enfocarme no en el pasado, sino en mi presente y mi futuro de gloria. Si estos ingredientes están en nosotros, si yo organizo mi vida, si yo dispongo mi corazón, no hay nada difícil. Es el corazón que pone la cosa fácil o difícil. Si yo dispongo mi corazón a que estos ingredientes estén presentes en mi vida, usted mismo podrá dar testimonio. Usted mismo verá cómo la obra de Dios se va a expandir en tu corazón y cómo vas a llevar bendición. Cómo tendrás una vida de éxito cristiana acá, una vida cristiana de éxito acá en la tierra. Y seguro tendrás garantizado el galardón, la victoria de victorias, el mayor éxito que cualquier ser humano pueda tener. Amigo que me escuchas, amigo que estás ahí, amiga que has estado pendiente a esta transmisión, estamos hablando de vida cristiana, estamos hablando de tener éxito en la vida cristiana. Si todavía no has comenzado a vivir la vida cristiana, si todavía estás alejado de Dios, este domingo, esta oportunidad, este día, en el momento en que estás recibiendo esta palabra, donde te encuentras, es una buena oportunidad para dar el paso de fe y entregar tu vida a Jesús. El Señor te ama y Él quiere que también tú dejes esa vida de pecado sin sentido, esa vida de pecado que no lleva a ningún lugar más que a la destrucción, a la angustia, a la tristeza, al desespero, al suicidio, y que eventualmente te lleva a la condenación eterna. No tienes razón de ser, seguir perdiendo el tiempo en el mundo. Ven a Jesús, entrégale tu vida a Jesús y tendrás conocimiento de esta vida plena que solo en Jesucristo existe. Entrégale tu vida al Señor. Te invito a que repitas conmigo esta palabra. Los hermanos que están con nosotros también ayuden y oremos por este momento que hemos tenido de este estudio de la palabra del Señor. Padre nuestro, gracias te damos. Gracias te damos por tu fidelidad. Señor, te presento la vida de los amigos que deciden entregarse a ti en esta hora. Donde quiera que estén, recíbeles. Perdona sus pecados, Señor. Ayúdales. Inspírales, Padre Santo, con tu Espíritu Santo, a que ellos puedan acercarse más a ti, abrazar la fe y seguir, Dios mío, tu camino por el resto de sus vidas. Padre, te presento a los hermanos que han estado escuchándonos, que han estado viéndonos, Padre. Señor,
yo me incluyo también, rogamos para que tú nos ayudes, Señor, a tener vidas de éxito, vidas cristianas de victoria, Padre. Señor, reprende todo orgullo, reprende, Señor, de nosotros toda altivez, que podamos mostrar un espíritu humilde como el espíritu que tú tuviste, Señor. Que sigamos tus pasos, que sigamos inspirados por tus enseñanzas, Señor. Ayúdanos, Padre, quita todo obstáculo, quita toda vagancia espiritual que a veces nos hace ensimismarnos y no nos deja crecer. Padre, queremos crecer, queremos echar fuertes raíces, Señor. Queremos expandirnos, no para nuestra gloria, sino para tu gloria, Señor. Padre, aquel que está triste porque ha perdido el rumbo, yo te ruego que él pueda encontrar el rumbo en esta hora, Señor, aplicando estos principios que hemos enseñado. Al que está triste, consuélalo, Dios mío, sabiendo que hay victoria en Jesucristo. Padre, ayúdanos, ayúdanos, Señor, ayúdanos a crecer, a anhelar tu palabra, aplicarla, enseñarla a otros también. Señor, que podamos cumplir con esa gran comisión de alcanzar a los perdidos para ti. Gracias por esta transmisión, gracias por lo que han estado con nosotros. Bendíceles y que puedan tener, Señor, un feliz resto de este día. Te amamos a ti, Jesús, porque tú eres nuestro Rey, nuestro Salvador. Amén. Bueno, Dios me le bendiga mucho. Ha sido un honor, un privilegio haber estado con ustedes. Reciba un fuerte abrazo donde quiera que haya estado. Comparta con otros esta enseñanza. Y si usted no quiere compartir, y usted quiere usted mismo decirla, grabarla y transmitirla, hágalo. Yo le invito a que lo haga también. Practique y comparta con otros la palabra del Señor, porque realmente hay bendición cuando enseñamos. Dios me le bendiga mucho. Un abrazo. Gracias a los hermanos que han estado con nosotros. Siga en nuestra sintonía, siga ubicándonos con enseñanzas como esta más adelante. Dios me le bendiga mucho. Bye bye.